Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y qué bueno es encontrarnos cada día, como siempre, frente a esta transmisión, frente a esta plataforma, para llevar a cada hogar lo que es la palabra de Dios. Amén. Lo que es la palabra de Dios. Y que el bien y la misericordia y la paz de nuestro Padre Celestial abunde sobre nosotros. Amén. Vamos a darle primeramente las gracias a Dios por su misericordia para con nosotros, por su bondad, por su amor, por lo fiel que es con nosotros, porque Él es el único, porque Él es el alfa y porque Él es la omega, porque Él es el principio y porque Él es el fin. Amén. Y sabe que a diario debemos darle gracias a nuestro Padre Celestial, porque por lo maravillosos que es con nosotros, por lo misericordiosos, porque Él es un Dios bueno, porque Él es al único a quien nosotros debemos brindarle la reverencia. Nosotros bendecimos el nombre del Señor. Nosotros los amamos porque Él a nosotros nos amó primero. Amén. Así mismo es. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios primero nos amó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él envió a su único Hijo amado a morir en una cruz por ti y por mí. Y esa es cosa que nosotros debemos traerlo a memoria todos los días. Amén. Y aquí estamos. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante para nosotros, de la obra de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué es la obra de la carne y el fruto del Espíritu? Sabemos que nosotros vivamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde la polilla corrompe. Así mismo es. Entonces nosotros debemos que tratar de saber para quién estamos viviendo. Si estamos viviendo bajo la ley de la carne o bajo la ley del Espíritu. Y saben ustedes que es importante que nosotros hoy aprendemos a cómo debemos vivir, qué es lo que es de agrado para Dios, para nosotros poder heredar el galardón de la vida eterna. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en este momento, esperando y poniendo que cada palabra que sea leída a esta hora le penetre en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su alma, y que queden ancladas, que no caigan en un vacío, que puedan llenar ese espacio, ese vacío que el mundo no ha podido llenar. Pero en Dios todo es posible, y Él sí, en Dios todos los vacíos, todas las cosas que nosotros entendemos que no pueden ser llenas, Él no las llena. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor y un Dios verdadero, un Dios que no es hombre para mentir. Amén. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saben que Moisés no vino a nosotros a mostrarnos la ley. Moisés vino a mostrarnos la ley. Y así mismo es. Y estamos en el pecado. Por eso nosotros hemos reconocido el pecado, porque Moisés vino que nosotros, cumpliendo la ley, podemos apartar el pecado de nuestras vidas. Y lamentablemente a veces nosotros creemos que estamos haciendo todas las cosas bien,
para delante de nuestro Padre Celestial, y lamentablemente las cosas no son como nosotros pensamos. Hay muchas áreas de nuestras vidas que tenemos que pedirle a Dios primero el discernimiento para nosotros poder vivir una vida íntegra delante de Dios. Amén. Y comenzamos a leer la palabra de Dios. Dice así: la obra y la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne, hacia dónde nos lleva la carne, y cuál es la obra del Espíritu. Así que vamos a comenzar. Y dice así: digo, eso está en Gálatas 5:16. Busquen por favor, abran la Biblia en Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andar en el Espíritu, y no santificadas los deseos de la carne. O sea, nosotros debemos andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Y ustedes saben de qué manera nosotros satisfacemos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guardado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta con la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, decisiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Saben que cuando se refiere la Biblia aquí y cosas semejantes a esta, ya nosotros sabemos que aparte de las cosas que nos mencionas aquí, cuáles son los deseos de la carne y cuáles son cuando andamos bajo el Espíritu. Entonces es importante que nosotros entendamos claramente qué es lo que es los deseos de la carne. Y vamos a comenzar por el primero, donde dice adulterios. Ustedes saben qué significa la palabra adulterio. Adulterios es cuando nosotros hagamos las cosas que no son de agrado para Dios, son de los que deseo de la carne, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos una mujer por aquí, una mujer por allí, o sea, eso es adulterio. Fornicación, eso significa cuando nos vamos con una o dos o tres mujeres, o hombre con hombre. Ustedes saben que ya eso se convierte en lo que le llamamos tríos. Esas son cosas que lamentablemente son los deseos de la carne. Y la carne siempre nos va a hacer entender que estamos viviendo el placer. Estamos haciendo las cosas que son de agrado para Dios. Pero lamentablemente con estas cosas, lo que nosotros estamos sembrando es para irnos derechitos al infierno. Porque estas cosas, este tipo de cosas, las inmundicias, para Dios. Él dice en su palabra, el mismo Señor dice que la fornicación y los adulterios, eso lo juzgaré yo. O sea que es un pecado que antes es uno de los pecados que Dios más aborrece. Entonces tenemos que darnos cuenta realmente qué es, hacia dónde nos estamos dirigiendo
Y saben que este tipo de cosas todavía pasan hoy dentro de las iglesias. O sea que habemos muchos que todavía yendo a la iglesia hagamos estos tipos de aberraciones que no son de agrado para Dios. La lascivia. La lascivia también es cuando nosotros tenemos el pensamiento, en nuestro pensamiento, digamos, ¿no? Imaginándonos una mujer, cuando nos pasa por el lado, nosotros la desnudamos, no solamente la desnudamos, la llevamos hasta una cabaña en nuestro pensamiento y lo vamos y la traemos. Cuando una mujer se abaja delante de nosotros, nosotros empezamos a hacer lascivia, a pensar esos pensamientos negativos, esos pensamientos que como lo llamamos nosotros, que nosotros vivamos acosando a la mujer con los ojos. Entonces esto tampoco es de agrado para Dios, pero sí para la carne. Oigan bien esto, para la carne, a la carne le gusta todo esto. Entonces por eso es que nosotros tenemos que cada día tratar de vivir bajo el Espíritu de Dios. Amén. Idolatría. Amén. Idolatría. ¿Saben ustedes qué significa la palabra idolatría? Cuando nosotros comenzamos a qué? A poner los ojos frentes a apasionarnos por las cosas que nosotros solamente debemos enfocarnos en Jesús, enfocarnos en Dios, solamente en Él es que nosotros debemos enfocarnos. Cuando nosotros empezamos a adorar como por ejemplo santos, cuadros y cosas así, esto no es de agrado para Dios, pero sí para la carne. A la carne le gustan todas estas cosas. La hechicería. Saben que la hechicería es cuando nosotros perdemos la confianza en Dios y quizá esperamos las cosas en el tiempo de nosotros y no en el tiempo de Dios. A veces nos desesperamos y nos vamos a donde están estos hechiceros, y estos hechiceros nos confunden de tal manera que, bueno, si pusimos la fe en este tipo de cosas, déjenme decirles que hay personas que realmente cuando van donde estos hechiceros, donde estos brujos, realmente diríamos que tienen éxito, pero es un éxito vanidoso, un éxito temporal. Pero cuando Dios nos entrega algo a nosotros, Dios primero nos somete a nosotros a prueba. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos ser probados como el oro fino, refinado como el oro. Porque ustedes saben el proceso que lleva el oro. El oro primeramente está enterrado en lo más profundo, en profundidad, bajo la tierra, y luego lleva un proceso increíble. Y por eso que cada uno de nosotros debe ser probado como el oro fino. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que realmente nosotros, cuando nos entregas bendiciones o cualquier cosa que nosotros pidamos, que nosotros no la perdemos, porque a veces el Señor, por sus misericordias, nos entrega bendiciones o cosas en las manos que cuando la perdamos, nosotros digamos, yo no me lo merecía, yo no me merecía esto. Y déjame decirte, querido hermano, que todo lo que Dios nos entrega en las manos, nosotros no lo merecemos. Ahora bien, no es que no te lo merecía, no es que no lo merecemos. Lo que pasa es que a veces las cosas que nos llegan a las manos, nosotros le damos mal uso, y entonces empezamos a cuestionar a Dios, y nosotros debemos ser, como dice en Mateo 10:16, que dice así la palabra de Dios, dice Jesús: he aquí que yo envío como oveja en medio de lobos, se puede ser prudente como serpiente y
sencillo como la paloma. O sea, nosotros debemos ser prudentes en cada decisión que nosotros vamos a tomar en nuestras vidas, porque a veces tomamos decisiones a prisas, y los planes que nosotros hagamos con rapidez nos llevan rumbo al fracaso. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo, actuamos con prudencia, las cosas nos salen bien. Pero nosotros queremos hacer la cosa de volada, entonces comenzamos a cuestionar a Dios y digamos que no somos merecedores de las cosas. Pero si tenemos la prudencia de la serpiente, lamentablemente así nosotros podemos ver éxito en las cosas de nuestras vidas. Oigan bien a quién pone el Señor como ejemplo, la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es astuta y nos llama que seamos mansos como paloma, Entonces es así, queridos hermanos, tenemos que aprender cada día de lo que es la palabra de Dios. Enemistad. Saben ustedes que la enemistad tampoco es de agrado para la carne, pero para Dios esto es pecado. Cuando nosotros vivamos en enemistad, ya ustedes saben qué es lo que es enemistad, que por cualquier cosita nosotros hagamos un chisme. Entonces esto tampoco es de agrado para Dios, pero sí para la carne. Enemistad, pleito, enemistad de pleito. Ya ustedes saben que a veces nosotros no podemos controlarnos a nosotros mismos, y cuando sale el viejo hombre, entonces ya nosotros volvamos nosotros aquí a satisfacer la carne. Ahí estamos satisfaciendo la carne, no al espíritu. Celos, peor todavía, los celos le estamos complaciendo la carne. Con todas estas cosas nosotros complacemos la carne. Ira, también, ¿sabe? Cuando nosotros nos airamos, también estamos complaciendo la carne. Contienda, también complacemos la carne con la contienda. Y ustedes saben qué es lo que contienda, cuando nosotros creamos contienda con los demás, que provocamos situaciones en las cuales se salen de control, y eso tampoco es de agrado para Dios, queridos hermanos. Decisiones, también las decisiones, sabe que tomamos decisiones, como le decía hace un segundo, hay decisiones que nosotros debemos ser astutos como la serpiente, y herejía, ya ustedes conocen también lo que significa la palabra herejía, y manso como paloma. La herejía también, eso son todo lo que es de agrado para la carne. La envidia, la envidia también, esas son cosas que agradan a la carne. El homicidio, esas son cosas también cuando nos dejamos llevar de lo que es el chisme. Los pleitos a veces nos llevan a homicidio, a cometer errores. ¿Por qué? Porque no actuamos con prudencia, y al no actuar con prudencia nos lleva a cometer este tipo de cosas. Y uno de los 10 mandamientos, saben ustedes que no matará, no robará. Borracheras, también esto es de agrado para la carne, cuando nosotros andamos en borrachera. Urgías, las urgías, ya ustedes saben qué es lo que son urgías. Vamos a hacer una urgía, como digamos nosotros en el albur popular. La orgía es cuando nos vamos 2 o 3 o 4 a una casa, a una cabaña, y comenzamos a hacer, ya ustedes saben, tantas cosas, que estas son las cosas que son de agrado para la carne, y cosas más semejantes en estar cerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no harán el reino de Dios. O sea, todas estas cosas de las cuales yo les he mencionado aquí, que están plasmados en las sagradas escrituras,
todo lo que practicamos tales cosas, lamentablemente no alcanzaremos el reino de Dios. Con ninguna de estas cosas nosotros vamos a alcanzar el reino de Dios. Pero no significa con todas, con una sola, que nosotros nos tratemos de luchar, de mantenerla bajo la superficie, de tratar de vivir bajo el Espíritu Santo, bajo los estatutos de Dios que Dios nos manda que cumplamos. Lamentablemente nosotros no alcanzaremos lo que es el reino de Dios. Amén. Y continúa diciendo aquí, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y fe. Saben que el gozo, dice el amor. Oigan bien, más el fruto del Espíritu es amor. El amor, esto sí es de agrado para el Espíritu. Cuando nosotros comenzamos a dar amor. El gozo, cuando nosotros nos gozamos en lo que hemos aprendido. Cuando nosotros podemos disfrutar sabiendo que no nos va a traer unas consecuencias las cosas. Entonces, estas sí son cosas que son de agrado para el Espíritu y son de agrado para Dios. La paz, cuando nosotros tratamos de vivir en paz, de llevar paz a donde no hay, también estas son las cosas que son de agrado para el Espíritu. La paciencia, ¿saben? Cuando nosotros aprendemos a tener paciencia, también estas son las cosas que son de agrado para el Espíritu. Benignidad, también la benignidad son las cosas que son de agrado para el Espíritu. La bondad, nosotros ser bondadosos. ¿Y qué llamamos a ser bondadosos? Nosotros saben que nosotros tenemos que aprender dice la Biblia, que nosotros, aquel que quiera venir en pos de mí, dice Jesús en Hebreos 4:12, Jesús dice, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sigan. Nosotros debemos que negarnos a nosotros mismos, porque a veces nosotros nos viene a nuestra mente, nos habla el Espíritu y nos dice, obra a esa persona. Pero nosotros quizás no podemos ver en qué condición anda o cómo anda. Entonces nosotros queremos cuestionar el Espíritu. Y no, si el Espíritu te puso en un sentir de que tenga bondad con alguien, pues hazlo. Hazlo, porque estas son las cosas que son de agrado para el Espíritu y para Dios. Amén. Y la fe. Saben que la fe también es algo muy importante, porque cuando nosotros tenemos fe, esa fe genuina, también esas son las cosas que son de agrado para Dios. La fe, porque una vez que nosotros tenemos fe, entonces nosotros podemos creer, porque ¿por qué poner la fe? Quizás vamos a poner en el quinto lugar aquí, o en el sexto lugar, en el 7 lugar, en el 9. Porque que cuando nosotros desarrollamos fe en el Espíritu, en Dios, cuando creemos, las cosas suceden. Y Él dice que cuando nosotros tenemos esa fe genuina, de que confiamos en Dios, que cuando nosotros hagamos las cosas para Él, no para nosotros, para Dios, no para gloriarnos nosotros, sino para Él, Él nos bendice. Dice que Él nos bendice al 100 por 1. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Sabe que contra tales cosas no hay ley, o sea, todo se va a apartar de nosotros. Saben ustedes que el diablo no puede, lamentablemente, con Dios, pero nosotros somos creados a la semejanza de Él, de Dios. Él no puede llegar a Dios, Él no puede cuestionar a Dios, el diablo, pero a nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos dominio propio. Nosotros debemos aprender a tener dominio propio para que todas estas cosas que no son de agrado, que son de agrado para la carne, nosotros aprender a apartar todas estas cosas de nuestras vidas y no vivir bajo el pecado.
Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Saben que el deseo, porque el deseo quizás a nosotros es algo que nosotros debemos crucificar la carne. ¿Para qué? Para nosotros vivir bajo los estatutos de Dios. Nosotros no podemos vivir cada día entrando en las cosas deshonrosas, en las cosas que no son de agrado para Dios. Amén. Así mismo, queridos hermanos, vivimos por el Espíritu, ande como también por el Espíritu. No son engañamos, vanagloriosos, agitándonos unos a otros, envidia, danos unos con otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros pues sois de ser espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, muchos de nosotros a veces andamos creyéndonos que somos más religiosos que todo el mundo, y lamentablemente a veces cagamos con una de estas cosas que le había mencionado aquí, de las cosas que son de agrado para la carne, y por eso que a veces somos ciegos espirituales, y este tipo de cosas que no son de agrado para Dios, no podemos quizá identificarla. Por eso que a diario debemos venir aquí a la palabra de Dios, para que Dios nos ayude cada día a identificar las cosas que no son de bien, las cosas que no son de agrado para Dios, y para que para nosotros no nos desnuden allá afuera. Cuando nos desnudan, recuerden que la verdad nos hace libre, y una vez que nosotros andemos haciendo tales cosas que no son de agrado para Dios, nosotros nos van a desnudar allá afuera y vamos a quedar en vergüenza. Pero cuando nosotros hagamos de acuerdo las cosas a la voluntad de Dios, Dios siempre va a defendernos en cualquier área, en cualquier situación. Él sale y nos defiende y no nos deja caer en vergüenza. Pero debemos andar bajo el Espíritu, no bajo la obra de la carne. Amén. Dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Así mismo debemos cumplir la ley de Cristo. Nosotros cada día debemos ser imitadores de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo dice, yo soy imitador de Cristo, ustedes sean imitadores de mí. ¿Saben por qué? Porque Pablo fue alguien que una vez que el Espíritu Santo vino a él, actuó bajo el Espíritu. El apóstol Pablo nunca vivió conforme para agradar la carne, sino Pablo se sometió a Cristo y siempre vivió para el Espíritu, no para los deseos de la carne. Amén. Y así cada día nosotros debemos inclinar nuestras cabezas ante Dios, venir aquí a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, pedirle a Dios, al Padre, que nos dé discernimiento para nosotros apartar la concupiscencia de nosotros y poder vivir una vida de acuerdo y de agrado ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Y dice aquí en 2 de Pedro 1, dice la palabra de Dios de esta manera. 2 de Pedro 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador de Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la muestra. Amén. Sabe que el autor de esta carta fue el apóstol Pablo, y quiero compartir con ustedes lo que dice el apóstol Pedro
lo que dice el apóstol Pedro aquí es algo muy importante que nosotros debemos ponerlo en práctica cada día para nosotros vivir de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a los deseos de la carne. La carne es algo que nosotros debemos cada día tratar de mantener el pecado bajo la superficie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos tales cosas, lamentablemente no podemos alcanzar el reino de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros nos salvemos. Y si nosotros somos los que Dios ha puesto por atalaya para que nosotros prediquemos el evangelio de la buena nueva, nosotros tenemos que tratar de que cada día vivir bajo las órdenes del Espíritu, no bajo los deseos de la carne. Amén. Y dice así, Pedro dice, gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de vuestro Señor Jesucristo. Amén. Asimismo es, queridos hermanos, nosotros cada día debemos pedirle a Dios que nos dé el conocimiento de Dios, que nos dé la sabiduría para que para nosotros vivir de acuerdo a como fue Jesús. Jesús fue manso como paloma. Y Jesús fue tentado en todo y para todo, pero Jesús venció el pecado en una cruz. Amén. Asimismo, entonces nosotros debemos que cada día pedirle discernimiento a nuestro Padre Celestial para nosotros andar de acuerdo a la voluntad de su Hijo amado Jesús. Participe de la naturaleza divina. Ahora sí vamos a entrar al tema que yo quiero llegarle a ustedes, para que ustedes vean cuál es la participación de nosotros cuando nosotros nos convertimos en hacer la cosa de acuerdo a la voluntad del Espíritu, no a la voluntad de la carne. Escuchen bien para que ustedes puedan empaparse, vamos a decir, nutrirse de lo que es la palabra de Dios y poder alcanzar el galardón de la vida eterna. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos. Sin olvidarnos que para nosotros entrar al reino de los cielos, dice Jesús la siguiente: yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino al Padre. El que no cree en mí, lamentablemente, no viene. Jesús es la puerta para nosotros y al reino de Dios. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina? Aquí sí entramos ahora en las cosas que son de agrado para el Espíritu, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Exactamente, saben que nosotros cuando nos apartamos de participar en las cosas del mundo y empezamos a hacer las cosas divinas, habiendo huir de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe qué? Que nosotros, es las cosas que nosotros hagamos. Si nosotros huimos del pecado, debemos mantenernos bajo el Espíritu, Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, y al dominio propio paciencia,
y a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Amén. Saben que, porque si esta cosa está en vosotros, abundan, no hay, dejará estar ansioso ni sin fruto. Es cuando hay conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero aquel que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Saben que para nosotros poder mantenernos, vamos a decir, bajo los estatutos de Dios, bajo el Espíritu Santo, o sea que nosotros no podemos caer en la concupiscencia de nuestras vidas, de nosotros vivir en el pecado. Nosotros debemos adaptarnos a todas estas cosas. Primeramente, tener dominio propio en nuestras vidas. Aprender a tener dominio propio. ¿En qué es? En las cosas que son los deseos de la carne. Cuando nosotros aprendamos a tener dominio propios en nuestra vida, la paciencia y la paciencia piedad. Nosotros venimos a tener paciencia. Nosotros venimos a tener piedad por los demás. Y la paciencia, efecto fraternidad y efecto fraternal y amor. Saben lo importante que es cuando nosotros tenemos afecto por el prójimo, amor por el prójimo, afecto por el prójimo, afecto por los hermanos de la iglesia y amor por los hermanos de la iglesia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni fruto cuando al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros hagamos todas estas cosas, nosotros vamos a dejar de estar ansiosos. ¿Por qué? Por los deseos de la carne. Y estas cosas son lo que son de agrado para Dios. Amén. Vamos a dejar aquí ya lo que es el mensaje de hoy. Espero que hayan entendido parte de lo que hemos hablado en este día aquí, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, que podamos cumplir los estatutos de nuestro Padre Celestial, de cada día nosotros tratar de no vivir para la carne, sino vivir bajo los estatutos del Espíritu Santo, que son las cosas que realmente nos van a abrir una puerta para que nosotros vamos derechito ante el Padre Celestial. Amén. Saben que nosotros tenemos que procurar cada día mantener el pecado bajo la superficie. Amén. Vamos a orar, vamos a finalizar ya el día de hoy y a darle la gracia a nuestro Padre Celestial por esta hora que nos ha permitido el conocimiento de su palabra, y que nosotros no solamente seamos oidores de sus palabras, sino que también podamos poner en práctica cada una de estas cosas que hemos aprendido hoy, y ya sabemos cuáles son las cosas que son de agrado para la carne y lo que son de agrado para el espíritu. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vivamos de acuerdo a los deseos de la carne, lamentablemente nosotros comenzamos a vivir en el pecado. Y una vez que nosotros comencemos a vivir en el pecado, lamentablemente nosotros vamos derechitos al infierno. Y el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que nosotros seamos salvos.
Por eso es que Dios siempre quiere que nosotros invoquemos su nombre, que nosotros vengamos al arrepentimiento y poder entregarnos nuestro corazón a Él, a Él. Nosotros debemos venir al Evangelio de Jesucristo siempre. Venir al Evangelio, reconocer que hemos pecado y experimentar a Jesús en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a despedirnos en este momento a cualquiera que tenga una petición que le pida ahí a nuestro Padre Celestial y será hecho en el nombre de Jesús. Vamos a orar por los enfermos que están en los hospitales y en las clínicas con el COVID-19, que puedan regresar a su casa nuevamente. Vamos también a poner en oración a las familias que están padeciendo de cualquier necesidad, sea económica o sea de alguna enfermedad también, que el Señor provee de acuerdo a su voluntad y pueda llevar paz a cada hogar de los que están frente a la transmisión. Amén. Y dice Jeremías 33:3, dice lo siguiente. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Saben ustedes que así mismo es. Nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Así que vamos a leerlo desde el 33 para que nos podamos empapar bien, para que pueda tener claramente lo que es vamos a decir, para que nosotros podamos entender claramente qué quiere decir esta palabra de nuestro Padre Celestial. Dice así, dice Jeremías 33, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, y Jehová que la formó para firmarla, Jehová en sus nombres. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque si ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad, de la casa de los reyes de Judá, derriba con oriente y con anchas. Así mismo es cuando nosotros, no importa la situación en la cual nosotros nos encontremos, cuando nosotros clamemos a nuestro Padre Celestial, Él nos escucha. Y no solamente Él nos escucha, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Así que vamos cada día a tratar de someter el pecado a la obediencia de nuestro Padre Celestial, a no permitir que suba a la superficie y apartar los deseos de la carne y permitirnos a nosotros mismos vivir bajo el Espíritu Santo. Para vivir bajo el Espíritu Santo nosotros tenemos que hacer todos los días una reconciliación con Dios. Nosotros debemos reconciliarnos con Dios cada día, pedir perdón a nuestro Padre Celestial por las cosas negativas que hacemos. Nosotros debemos someternos a oración, someternos a la Escritura. Este es el alimento. Nosotros nos alimentamos de pan y el pan nos sacia lo que vamos a decir el hambre por 1 hora, 2 horas o 3 horas. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, vivimos para siempre. La palabra nos mantiene, nos da vida para siempre. El pan que nosotros comemos, en el mundo circular, solamente es temporal. Pero el pan de la vida eterna, que es la palabra de Dios, nos da vida para siempre. Amén. Y Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a saludar por estos medios a mi flaquita Keila. Keila, mi sobrina querida, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo. Saludando también a mi madre, que la amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Saludando también a mi hermana, que la amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Mi hermano, te quiero, mi hermano querido. Te quiero, te amo, te adoro. A Jacqueline, mi cuñada, y a toda mi familia en especial. Le doy mi saludo y le doy la bendición en el nombre de Jesús.
que todos sus deseos, siempre y cuando vayan bajo el Espíritu Santo, bajo la cobertura de Dios, les sean hechos a cada uno de ellos. Amén. Vamos a felicitar también a Tony Pallero. Dios te bendiga, Tony, mi hermano. Que la paz del Señor esté contigo. A Pablo Peralta, mi hermano Pablo. Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté contigo, mi querido hermano. Vamos a ver cuál es más. A Ita Santo, Ita, mi prima. Que Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté contigo, mi prima querida. Y aquellos que están también frente a la transmisión, que no puedo verle, porque no están virtualmente ahora mismo, que Dios le bendiga y le lleve paz, amor, perseverancia, y que cada día puedan apartar los deseos de la carne y comiencen a vivir bajo los estatutos de Dios, bajo el Espíritu Santo. Que estas son las cosas que nos van a garantizar a nosotros entrar al reino de los cielos. Felicito a Samuel Abreu y a su esposa en San Marcos, a Samuel Abreu y a Judith, que le quiero y le amo. Esas dos parejas de esposos que viven locamente enamorados en el amor de Cristo. Amén. A Monchi en Luperón, también los felicito. A las pastoras Wendy del Buen Samaritano, que es mi pastora, y a Rafaelito Martínez, mi pastor. Dios le bendiga cada día y a su familia. También felicito a mi esposa, que le amo, le quiero con todo mi corazón. A mi hermana, también a Ray Daniel, mi hijo, lo amo y lo quiero, y a su madre, y a mi Cauri, le felicito, porque siempre están frente a esta transmisión. Y a mi familia, en especial a todos, y a todos los que puedan venir alrededor. Dios lo bendiga a todos y que la paz del Señor esté con ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios lo bendiga, amén y amén. Víctor, Dios te bendiga, mi hermano Víctor Almonte, mi querido hermano, que está también en miembro de la iglesia donde yo pertenezco, el Buen Samaritano. Siempre está en línea, conectado. También Dios le bendiga mucho. Que la paz del Señor reine en cada hogar de cada familia. Amén y amén.